aprendiendo en casa. Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos martes 8 de septiembre y vamos a desarrollar el área de Ciencia y Tecnología. La actividad de hoy se titula ¿Cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Bueno, chicas y chicos, presten atención que van a aprender el día de hoy. El día de hoy van a poder explicar que los patrones climáticos que caracterizan a las estaciones influyen en la vida de los animales. Nuestros acuerdos ya los conoces, debes estar muy atenta a la explicación de todo el video. Asimismo debes elaborar los productos con mucho orden y limpieza. Y la más importante, disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien, chicas y chicos, presten atención a la siguiente imagen. Seguramente en alguna ocasión la han podido observar, de repente en la televisión o en algún documental, una imagen similar. Acá vemos un grupo de peces, un cardumen, que se está desplazando, ¿no? Se está moviendo de un lugar a otro. No solamente lo observamos con los peces, ¿no? Sino también aquí en las aves, ¿no? Seguramente has visto en la calle, has observado este tipo de vuelo, ¿no? Que realizan las aves y la forma tan particular en cómo lo hacen. Bien, te cuento que en este caso las aves se desplazan, ¿sí? De un lugar a otro, inclusive distancias muy grandes, muy amplias. Nuestro país no es la excepción, ¿no? Llegan aquí aves de diferentes lugares, ¿no? Migran desde otros lugares hacia nuestro país. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, así que prestemos mucha atención. Te cuento que acá, cerca donde vivo, existe el humedal de la Punta, ¿no? En el Callao, ¿ya? Donde podemos observar, seguramente has tenido ocasión de repente de visitarla o haberlo visto en la televisión, en algún documental o algún video en internet, ¿no? Donde puedes observar todos estos puntos blancos que se observan a lo lejos, son aves en realidad, que están posadas, están paradas allí, ¿no? A este lugar se le conoce como el humedal de La Arenilla, ¿no? En el Callao, cerca del distrito de La Punta, ¿no? Vemos infinidad de aves de diversas especies, ¿no? Y vamos a seguir hablando de ese tema durante la actividad de hoy. Bien, una de estas aves, ¿sí? Es la que tenemos aquí, figura en pantalla. Se llama la gaviota de Franklin. De repente has tenido ocasión de poder observarla o incluso estudiarla, ¿no? Observa sus características, tiene el pecho blanco, las patas negras, el pico pronunciado. Otra de las aves que migran hacia nuestro país es la que tenemos aquí y se llama vuelvepiedras. Qué nombre tan particular, ¿verdad? Su plumaje es de un tono marrón, ¿verdad? Combinado con negro y el pico también pronunciado. Entonces tenemos hasta aquí dos aves, una gaviota de Franklin, dos vuelvepiedras. Veamos, tenemos una tercera especie, ¿no? Una tercera especie de ave. Se llama en este caso zarapito trinador. Si te das cuenta ya esta es un poco distinta, ¿no? Tiene las patas un poco más alargadas, el pico también mucho más alargado, ¿sí? Y su plumaje es distinto, ¿verdad? Recuerda, su nombre es zarapito trinador. Y te cuento que proviene, ¿no? Viaja desde Estados Unidos, Norteamérica, incluso desde Canadá también, ¿no? Entonces tú te imaginas la distancia tan grande que recorren estas aves, ¿no? Enormes kilómetros, grandes kilómetros, ¿no? Para poder llegar hasta aquí. Vamos a descubrir cuál es la razón por qué se desplazan desde tan lejano lugar. Aquí tenemos otro muy llamativo, ¿no? Seguramente lo has visto en alguna revista o de repente alguna lámina escolar. Su nombre es flamenco rosado.
Rosado precisamente por el color característico que tiene, ¿no? En su plumaje, en sus patas alargadas, su cuello particularmente alargado, ¿verdad? Y un tono rosado precisamente, ¿no? Te cuento que esta ave es oriunda, o sea, proviene de el país vecino de Argentina, ¿no? Aquí en Sudamérica. Entonces, también se desplaza desde una zona alejada hacia nuestro país. Bien, justamente hablábamos del por qué. ¿Por qué estas aves tienen la necesidad de desplazarse? ¿Por qué vienen desde tan lejos? ¿No? ¿Por qué no simplemente permanecen en su lugar de origen? Bien, una de las razones son las que podemos observar aquí en la imagen, ¿no? Ya hemos visto en clases pasadas que los rayos del sol caen de diversas maneras en diversas partes de nuestro planeta. Por ejemplo, en la zona polar norte sabemos que es una zona fría precisamente porque los rayos solares no caen. Todo lo contrario a la zona central, ¿no? Que es la zona tropical, justamente donde se ubica nuestro país, ¿correcto? Una de las razones por las cuales estas aves se desplazan, vienen desde lugares alejados, es precisamente por el clima, ¿correcto? Buscan un clima más cálido. Cuando el clima cambia en su lugar de origen a clima frío, entonces sienten la necesidad, tienen la necesidad de desplazarse. Y para ello realizan viajes de largos kilómetros, ¿correcto? Entonces una de las principales causas es el clima, la temperatura, ¿correcto? Las estaciones también. Bien, entonces con esa idea vamos a investigar el día de hoy. Vamos a plantear la pregunta de investigación para hoy. Presta mucha atención. Preguntémonos, ¿cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Nuevamente, ¿cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Haciendo una comparación, ¿no? Ya estamos cerca, ya estamos en el mes de septiembre, el mes que todos conocemos como el mes de la primavera, ¿no? Posiblemente ya en pocos días empecemos a notar que la temperatura empieza a cambiar, empieza a haber un poco más de brillo solar, un poco más de calor, ¿no? Entonces, mira, si la temperatura, si las estaciones influyen en nosotros, los seres humanos, ¿no? Ya no nos abrigamos tanto, al contrario, ¿no? Usamos ropa un poco más delgada, más ligera. Si las estaciones influyen en nosotros, los seres humanos, ¿cuánto más influirán también en la vida de los animales? Esa es nuestra pregunta de investigación para hoy. Y tú ya sabes que frente a esta pregunta nosotros debemos, ¿qué cosa? Debemos realizar hipótesis, correcto. Y tú ya sabes que una hipótesis es una posible respuesta. No es ni correcta ni incorrecta. Simplemente es una hipótesis que a través de este video vamos a ver si es afirmativa o negativa, si es correcta o incorrecta, ¿de acuerdo? Tenemos que comprobarla y eso lo vamos a hacer a lo largo de esta actividad. Bien, para ello, ¿de acuerdo? Para investigar, para llegar a una conclusión debemos de leer el siguiente texto. Este texto yo te lo voy a dejar al finalizar. Te invito a que lo leas. La verdad yo lo he leído y he encontrado información valiosísima, incluso información que desconocía. Vas a encontrar los ciclos de comportamiento, los ciclos anuales, incluso las mariposas monarcas, ¿de acuerdo? Que son unas especies muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces te voy a invitar a que tú lo leas detenidamente, observes las imágenes, cuentes los párrafos, anotes por favor en tu cuaderno ideas principales. No anotes todo, anota solamente las ideas principales en el cuaderno, ¿de acuerdo? Bien, vamos con algunos párrafos que yo he seleccionado. Son solo algunos. No quiere decir que tú ya no vas a leer el texto. Debes de leerlo. Yo aquí he seleccionado algunos para poder resaltarlos, ¿de acuerdo? Y poder analizarlos junto contigo. Bien, el primer párrafo que he seleccionado dice así. Ciclos de comportamiento. Presta atención. Muchos comportamientos de los animales cambian de forma regular en ciclos. Algunos ciclos de comportamiento se repiten cada año. Otros se repiten cada día.
¿Cómo es eso, profesor, de ciclos de comportamiento? Bien, te explico. Un ciclo de comportamiento es como una rutina. Algo que, en este caso, los animales repiten constantemente, día tras día. Algunos, año tras año. ¿De acuerdo? A eso se le conoce como ciclo de comportamiento. Una rutina que ellos realizan diariamente o incluso anualmente. En la actividad de hoy nos vamos a concentrar en los ciclos anuales. ¿De acuerdo? En los ciclos que se repiten año tras año. Presta atención a esta palabrita, comportamientos, ¿de acuerdo? Un comportamiento es una conducta, ¿ya? Vamos a seguir indagando sobre esto. Bien, segundo párrafo que he seleccionado para poder analizar es el de aquí. Punto número 1, presta atención a esta palabrita, la hibernación. De nuevo, la hibernación. ¿Qué cosa es la hibernación? Es el estado en que algunos animales duermen durante los meses de invierno. Mientras otros están dormidos, los procesos de funcionamiento del cuerpo son más lentos de lo usual y su temperatura corporal desciende. Usan menos energía de la habitual durante la hibernación. Esto ayuda a que sobrevivan durante ese periodo del año en el que el alimento escasea. En pocas palabras, la hibernación es cuando los animales, ciertas especies, duermen por largos periodos de tiempo, inclusive meses. ¿Y qué ocurre? Mientras están durmiendo, ¿de acuerdo? Su proceso de funcionamiento de su cuerpo es mucho más lento, su respiración más pausada, ¿de acuerdo? De ese modo ellos ahorran energía. ¿Por qué razón duermen? ¿Por qué razón hibernan? Porque durante ese tiempo el alimento es escaso para ellos, ¿de acuerdo? Algunas de estas especies que hibernan son las siguientes. Los murciélagos. ¿Sabías eso? Un dato muy curioso, ¿no? Algunas especies de murciélagos pasan meses hibernando. Y no solamente ellos, sino también algunas especies de ardillas, ¿correcto? Entonces, toma nota de eso, presta mucha atención. Algunas de estas especies son los murciélagos y las ardillas. Entonces, te quiero hacer una pregunta de reflexión. ¿En qué consiste la hibernación? Sencillo, profesor. La hibernación es el estado en que algunos animales duermen por largos periodos de tiempo, sobre todo en los meses de invierno, precisamente para ahorrar energía corporal debido a que el alimento escasea. ¿Qué animales hibernan? Precisamente lo que hemos mencionado, ¿no? Algunas especies de murciélagos y algunas especies de ardillas. Pregunta número 2 o siguiente pregunta. ¿Qué factores o qué cosa influye para que los animales hibernen? Ya lo hemos mencionado aquí, ¿no? ¿Por qué los animales hibernan? ¿Por qué los animales duermen por muchos meses? ¿Por qué razón crees tú? Precisamente porque el alimento escasea y de esa manera ellos pueden ahorrar, ¿qué cosa? Energía. ¿De acuerdo? Ten en cuenta estas dos preguntas que más adelante te van a servir. Bien, siguiente párrafo que te he seleccionado, siguiente comportamiento, ojo, te dije que prestaras atención a esa palabrita, siguiente comportamiento en los animales es la migración. De nuevo, la migración. Seguramente esta palabrita ya la has escuchado anteriormente, ¿sí? Y es algo de lo que veníamos hablando al inicio del video. ¿Qué es la migración? Es el movimiento de animales de un lugar a otro. Es un comportamiento innato. Innato quiere decir que es natural en ellos, correcto. Producido por cambios en el ambiente. Es más común en aves, peces e insectos. En el hemisferio norte, ya sabemos dónde está el norte, en la parte de arriba, ¿verdad? Muchas especies de aves viajan al sur durante el invierno. El sur es abajo, donde estamos nosotros, en el hemisferio sur. Ellas migran hacia lugares de climas más cálidos y a lugares en donde hay más alimento. Luego retornan al norte en la primavera. Precisamente lo que te mencionaba, ¿no? Las aves que vimos al inicio migran, es decir, vienen de otros lugares con clima frío hacia nuestro hemisferio sur, donde el clima es más cálido. O sea, ellas buscan climas más cálidos,
¿De acuerdo? Y luego regresan a su país de origen, ¿no? O a la zona de origen, en este caso, ¿no? Cuando el clima ya cambió aquí, regresan. Vemos ahí un grupo de aves, ¿no? Que migran, ¿no? Entonces, migrar es el desplazamiento de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Entonces, surge una pregunta. ¿En qué consiste la migración? Sencillo, profesor. La migración consiste en el desplazamiento de las aves, en este caso, de un lugar a otro, inclusive desde un hemisferio a otro, ¿no? En este caso, el hemisferio norte al hemisferio sur. ¿Hasta qué distancias migran? Ese es un dato que vas a encontrar en el resto de la lectura. Pero ojo, te adelanto que migran muchos kilómetros, o sea, se desplazan muchísimos kilómetros. Si con solo mencionarte, ¿no? Acá arriba que migran desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, ya nos imaginamos que es una distancia muy grande. Siguiente pregunta. ¿Qué factores impulsan a los animales a migrar? Esta pregunta se refiere al por qué. ¿Por qué los animales viajan de un lugar hacia otro? Precisamente buscando climas mucho más cálidos, ¿correcto? Uno de los factores es el clima, las estaciones, ¿no? Cuando en su lugar de origen la estación es muy fría, entonces ellos viajan, se desplazan, migran a otros lugares donde el clima sea un poco más cálido. Siguiente pregunta. ¿Qué comportamientos relacionados con las estaciones se mencionan? ¿Te acuerdas que te dije que prestaras atención a esa palabrita? Comportamientos. Bien, hasta el momento se han mencionado dos comportamientos en los animales. El primero ha sido, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba ese proceso en que los animales dormían por largos periodos de tiempo? Por largos meses. ¿Cómo se llamaba? La hibernación, correcto. Y el segundo comportamiento en los animales es la migración. Entonces tenemos dos comportamientos, la hibernación y la migración. Bueno, chicas y chicos, luego de haber leído, luego de haber observado el video, luego de haber analizado toda esta información, te voy a invitar a que reflexiones a través de esta ficha, ¿de acuerdo? Acá hay 10 preguntas, las cuales varias de ellas ya la hemos mencionado, y tú la vas a realizar en el cuaderno, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la pregunta número 1. ¿Qué es un ciclo de comportamiento de los animales? Bien, es una conducta que los animales repiten, ¿no? Día a día, incluso año tras año. Pregunta 2. ¿En qué consiste la hibernación? Sencillo, ¿verdad? Es el periodo de largos meses en donde los animales duermen, precisamente porque el alimento escasea. Pregunta 3. ¿Qué factores influyen para que los animales hibernen? Te lo acabo de mencionar, ¿no? La escasez de alimentos, ¿correcto? ¿En qué consiste la migración? Es el desplazamiento, ¿no? De las aves y otras especies, ¿no? Los peces también migran, se desplazan de lugares fríos a zonas cálidas, ¿correcto? ¿Hasta qué distancia migran? Dentro del texto, dentro de la lectura vas a encontrar una especie de halcón, ¿de acuerdo? Este halcón viaja largos kilómetros, ahí lo vas a encontrar. Pregunta 6. ¿Qué comportamientos relacionados con las estaciones menciona la lectura? Precisamente dos comportamientos, la hibernación y la migración. Pregunta 7. ¿Qué distancia viajan los halcones de Swainson? Justamente la especie de halcón que te mencionaba, ¿no? Este halcón viaja incluso desde un continente hacia otro, ¿no? Lo vas a encontrar en la lectura. Pregunta 8. ¿Qué otros animales también migran según la lectura? A. Te había mencionado que hay especies de peces que también se desplazan, ¿no? Entonces lo vas a encontrar en el texto, así que te invito a que lo leas en la segunda página. ¿Qué buscan los animales cuando migran? O sea, ¿por qué cambian de lugar? ¿Por qué, si están en un territorio, por qué se desplazan tan lejos? Precisamente buscando condiciones climáticas mucho más favorables para ellos, ¿no? Buscando un poco más de calor de repente, ¿no? Entonces cambian de una zona fría a un lugar más cálido. Esta pregunta es importantísima, la 10, y te invito a reflexionarla, ¿no? ¿Cómo saben qué ruta deben seguir? ¿No? ¿Te has puesto a pensar en ello? Si viajan tan lejos, kilómetros y kilómetros, ¿cómo saben las aves o los peces qué ruta deben seguir? Muy importante esta pregunta. Te adelanto que depende de cada especie, ¿de acuerdo?
Te invito a que leas el texto completo y vas a encontrar esta respuesta. Entonces, estas 10 preguntas, por favor, chicas, chicos, en el cuaderno. Bien, luego de haber analizado, luego de haber leído e investigado, ahora sí estamos en condiciones de comprobar nuestra pregunta de investigación. La pregunta era, ¿cómo influyen las estaciones en la vida de los animales? Influye muchísimo, ¿verdad? Es lo que hemos averiguado. Influyen a través de la hibernación. Muchos de estos animales, de estas especies, duermen en los meses de invierno, precisamente porque escasea la comida. Entonces ahí la estación ha influido en su vida, ¿no? En su ciclo. Otra forma de influir es a través de la migración, ¿correcto? Cuando el clima, cuando la estación cambia, los animales se ven en la necesidad de trasladarse, migrar hacia otros territorios donde la estación sea más favorable para ellos, ¿no? Más cálida. Entonces, influyen definitivamente en la vida de los animales. Bien, chicas, chicos, el producto del día ya sabes que debes guardarlos en el portafolio, en el cuaderno, para que estos se conserven en buen estado. El primer producto, ya sabes, es la ficha número 1 de reflexión. Las 10 preguntas, por favor, letra clara, ordenada, bien enumerado, respuestas argumentadas. Quinto grado, chicas, chicos, ustedes ya lo saben. El siguiente producto vas a elaborar un dibujo de estas 4 aves, las 4 aves migratorias de nuestro país. La gaviota de Franklin, el vuelvepiedras, el zarapito trinador, que dicho sea de paso se encuentra en peligro de extinción, y el flamenco rosado. Las vas a dibujar en una hoja de reuso o en tu cuaderno, grande, bonito, coloréalas. Tú eres hábil, experto en eso, ¿de acuerdo? Ese es el segundo producto. Y como todos los días, debes de resolver la práctica, el quizzes. Yo te voy a dejar el link al término del video. Te va a entretener, te vas a divertir y sobre todo vas a poder medir tu conocimiento de la actividad del día de hoy. Resumamos. Ficha número 1 de reflexión. Los 4 dibujos de las aves migratorias de nuestro país y la práctica del quiz. Una fotografía y me la haces llegar. Para ir concluyendo, te quiero preguntar, ¿qué ciclos de comportamiento presentan los animales? Bien, hemos visto que los ciclos de comportamiento son las rutinas que realizan los animales, ¿no? Pueden ser diarias o también anuales. En la actividad de hoy hemos hablado acerca de los ciclos de comportamiento anuales. ¿Con qué se relacionan estos ciclos? Precisamente se relacionan con las estaciones, ¿no es cierto? Dependiendo de la estación, ellos van a tener un comportamiento u otro comportamiento. ¿Qué sabías antes de esta clase y qué sabes ahora? ¿No? De repente antes desconocías la hibernación y de repente también desconocías la migración. Entonces es muy importante que compartas con tus familiares. Cuéntales a ellos lo que has aprendido el día de hoy. Bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente el día de hoy. Te felicito, lo vienes haciendo muy bien. Ánimo, esfuerzo. Yo sé que vas a lograr realizar tus productos ordenadamente y en forma limpia. Entonces te invito a que una vez que concluyas me hagas llegar tus evidencias. Te felicito, cuídate, nos estamos reencontrando el día de mañana para un nuevo día de actividades.